Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en este precioso día que nos regala el Señor? Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una semanita más de estar en esta casa, en este hogar, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es nuestro único propósito, el de edificar a la iglesia por medio de la educación bíblica, la educación del nuevo pacto, el conocimiento del nuevo pacto, las enseñanzas del nuevo pacto. Estoy contento porque estoy escuchando ministros competentes enseñando muy bien la palabra de gracia. Sí, señor. O por lo menos van por ese camino. Claro. Me gusta. Que amen, que respeten esta gracia maravillosa, que sean constantes en la misma, ¿no? Que sean constantes y que se sometan a lo que está escrito y revelado. Le damos gracias a las personas que nos escuchan, que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube. Es para nosotros un privilegio y una bendición que nos visiten, que nos escuchen, que nos sintonicen. Así que le damos gracias al Señor por eso, que estamos de alguna manera u otra, ¿no?, edificando a la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la amada del Señor. Porque dijimos la semana pasada que el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones, por lo tanto somos amados del Señor, amados del Señor. Bendecidos, la clase del día de hoy se llama o se titula El que planta y el que riega. El que planta y el que riega, la importancia, como subtítulo, la importancia de los ministerios dentro del cuerpo de Cristo. Esta va a ser la parte 1. La parte 1. Bendecido, vamos a ir a 1 Corintios 1:10, por favor. 1 de Corintios 1:10. Vamos a ir de entrada a la enseñanza. Como dicen por ahí, para luego es tarde. No vamos a apurarnos en estas clases, bendecidos, ya que vamos a tener una parte 2. Vamos a ir caminando poco a poco sobre el tema. ¿Estamos ahí, bendecidos? Sí. Amén. 1 Corintios 1:10 dice el apóstol Pablo, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones o divisiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esa palabra perfectamente, bendecidos, el original significa han sido ajustados o alineados. Han sido ajustados o alineados, es lo que dice el original. En vez de decir perfectamente, dice o antes han sido ajustados o alineados completamente. Completamente. Quiere decir que no estaban ajustados ni estaban alineados. También esa palabra perfectamente se pudiera traducir como completar totalmente. Completar totalmente, o ajustar también, que aquí dice ajustados, ajustar. Entonces el apóstol Pablo les está rogando a la iglesia en Corintios básicamente que reparen, que ajusten sus divisiones, que se alineen completamente y que todos hablen una misma cosa. Que todos hablen una misma cosa. Ahora, bendecidos, ¿por qué el ruego del apóstol? ¿Por qué el ruego del apóstol? Porque el verso 11, si vamos al verso 11, por favor. Vamos a leer el 10 otra vez. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todos una misma cosa, que no hay entre vosotros disensiones, antes seis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El apóstol Pablo les estaba rogando, pidiendo que repararan, que ajustaran sus divisiones, que se alineen completamente y que todos sean de una misma mente y un mismo parecer. ¿Por qué el ruego del apóstol? El verso 11 dice, al final, hay entre vosotros contiendas. Hay entre vosotros contiendas. Por eso el ruego del apóstol, bendecido. Sí, Señor. Contiendas, divisiones. Esa palabra contienda puede ser también luchas, peleas. ¿Qué tipo de contienda, bendecidos? Verso 12, por favor. Verso 12. Pero cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, mas yo de Apolos, mas yo de Cefas, mas yo de Cristo. Están las divisiones. Claro, estaban, mira, dividiendo al cuerpo de Cristo. ¿Correcto? Estaban dividiendo al cuerpo de Cristo. Estaban cogiendo, ¿qué cosa? Bandos. Estaban identificándose con hombres, que no es la idea, bendecido. Dice, pero cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Qué dice el 13, bendecido? ¿Es dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Wow. La respuesta a esas dos preguntas es no, ¿correcto? Claro. Es no. Ve al verso 17, por favor. Verso 17. Pon en tus notas, por favor. Pablo aclara que lo importante es el mensaje del Evangelio, no necesariamente los que lo predican, aunque también son importantes. Pablo aclara que lo importante es el mensaje del Evangelio, no necesariamente los que lo predican, aunque también ellos son importantes. Entonces aquí el apóstol Pablo tenía un problema. Estos hermanos estaban dividiendo el cuerpo de Cristo, estaban cogiendo bandos, Pablo, Apolo, Cefas, Cristo. Estaban en contiendas, en pleitos, en luchas. Pero el ruego del apóstol era que todos estuvieran en una misma mente y en un mismo parecer, que no existieran estas divisiones. En el verso 17 dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Un solo mensaje. Un solo mensaje. ¿Cuál es ese mensaje, bendecidos? ¿Cuál es ese mensaje? Ve al verso 23, por favor. Verso 23. ¿Cuál es ese mensaje? Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente escándalo, a los griegos locura, empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces el mensaje es Cristo y a este crucificado. No es Pablo, no es Apolos, no es Cefas, es Cristo. No es una división dentro del cuerpo de Cristo, no son bandos dentro del cuerpo de Cristo, no son nombres de ministerios dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. No importa si tienen una dirección geográfica, bendecidos. Si este ministerio está por aquel lado, en el Southwest, en el Northwest, en Homestead, donde sea, no importa. Todos somos uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios, sí, Señor. Puedes estar en España y uno aquí. No importa dónde estés. Somos parte del cuerpo de Cristo.
Y esa unidad nos debe de llevar a todos a hablar una misma cosa y darnos cuenta de que solamente hay un mensaje. Sí, Señor. Si nosotros entendemos eso, bendecido, no importa dónde el que planta o el que riega o los ministros dentro del cuerpo de Cristo, no importa dónde estén, van a todos a hablar ¿cuánto? Una misma cosa. Una misma cosa. Entonces el mensaje es Cristo y crucificado. Vamos a Romanos 18, por favor. Siempre contestando la misma pregunta, ¿cuál es el mensaje? Romanos 18. Dice, más, ¿qué dice? Cercana te está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe, la cual predicamos. ¿Cuál es la palabra? Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios, ¿qué cosa, bendecido? Le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos 6:4, por favor. Romanos 6:4. Predicamos a Cristo crucificado. En Romanos 18 dice que debemos de creer que Dios le resucitó de entre los muertos. Un solo mensaje. Mira lo que dice acá, bendecidos. Romanos 6:4. Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo, ¿qué dice? Resucitó de los muertos. Por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Verso 9. Ciertos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene más dominio sobre él. Romanos 7:4, por favor. Un solo mensaje, ¿sí o no, bendecidos? Sí, Señor. Un solo mensaje. No debemos estar divididos en el mensaje. Debemos estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermano, es difícil. Sí es difícil, pero no debería ser difícil. Porque entendemos que hay un solo mensaje. Debería haber un solo mensaje. Mira el 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. ¿Cuál es el mensaje? Crucifixión, muerte, resurrección. 8:34, bendecido. Romanos 8:34, ahí mismo está. Sí. 8:34. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que Murió. Antes también ¿qué? El que también resucitó. Ah, bueno, ahí está. El que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 14:9, por favor. Estamos leyendo lo que está escrito, bendecido. Más nada. Bendecido, no es complicado el mensaje del Evangelio. Debe ser 100% cristocéntrico. Claro está que podemos explicar muchísimo de las epístolas del apóstol Pablo. Debemos de edificar sobre el fundamento que está revelado, ¿correcto? Pero el mensaje principal es uno. Uno solo, es un solo mensaje. Mira el 9, 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Un solo mensaje. 1 Corintios 15:4, por favor. 1 Corintios 15:4, página 265. Vamos a comenzar desde el 3.
por ahora. 3 y 4. 3, vamos a comenzar desde el 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ve al verso 12, por favor. Verso 12. Mas si se predica a Cristo, mira lo que predicaban los apóstoles bendecidos, que resucitó de los muertos. Esa era la predicación de los apóstoles. Mas si se predica a Cristo que resucitó de los muertos. Ve al verso 20, por favor. Ve al verso 15. Y después al 20. Vamos a leer desde donde dice, porque hemos testificado de Dios. Verso 15 dice, porque hemos testificado de Dios que Él haya resucitado a Cristo. Quiere decir que la prédica de los apóstoles bendecidos era la resurrección de Cristo, su crucifixión o su muerte, vamos a poner su muerte mejor. Muerte, resurrección. Ese era el mensaje de los apóstoles bendecidos. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, bueno, hay personas dentro de la iglesia en Corintios que no creen en la resurrección de los muertos. Entonces, si Cristo no resucitó, si los muertos realmente no resucitan, entonces él dice, nosotros somos hallados falsos testigos. ¿Por qué testigos? Porque testificaban que Cristo había resucitado de los muertos. Esa era la predicación, ese era el mensaje. Mira el 20, por favor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y Él es hecho primicias de los que durmieron. Gloria al Señor. Vamos a leer hasta el 22, porque por cuanto la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Por Cristo. Porque a la manera que en Adán todos mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. ¿Por qué? Porque resucitó entre los muertos. Ese era el mensaje. Qué lindo, Señor. Por eso el apóstol Pablo en Corintios dice, ¿acaso Pablo murió por usted? Pablo no murió por nadie, ninguno de los apóstoles murieron por nadie murió por nadie, solamente Cristo, y no solamente muere, sino que también que resucita. Entonces el mensaje que vale la pena es ese, no otro. ¿Para qué nos complicamos tanto, bendecido? Segunda de Corintios 4:14. 4:14. ¿Estamos ahí? Dice, estando ciertos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará por Jesús y nos presentará con vosotros. Quiere decir que Cristo, ¿qué cosa? Resucitó. Capítulo 5, verso 14, por favor, ahí mismo en 2 de Corintios, capítulo 5, 14. ¿Estamos ahí? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, juzgando esto, que si uno murió por todos, luego todos eran muertos, y que murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que por ellos murió. ¿Y qué cosa? Y resucitó. No hay otro mensaje, bendecido. Hay un solo mensaje. Primera de Tesalonicenses 1:10, por favor. Dice, y esperar a su Hijo de los cielos, al cual Él, Dios, resucitó de los muertos, Jesús, el cual nos librará de la ira que ha de venir. Capítulo 4, verso 14, por favor. 4:14. La muerte y resurrección de Cristo, no hay otro fundamento. Y ahí está nuestra victoria, en la resurrección. De lo contrario, todos que mueren, ¿no? En Adán. ¿Estamos ahí? Sí.
Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, la prédica del Evangelio, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Esa es la prédica. Primera de Pedro 1:18, por favor. Dice, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira, ya preordenado, ciertamente desde antes de la fundación del mundo, para manifestación en los postreros tiempos por amor de vosotros, que por Él creéis en Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Dónde está nuestra fe y esperanza? En Dios. ¿Por qué? Porque Él resucitó a Cristo de entre los muertos. Sí, Señor. Entonces, bendecido, el mensaje del Evangelio es uno: crucifixión, muerte, resurrección, vida de Cristo. Y luego de eso, bendecido, pues nos dedicamos a explicar nuestra herencia. Nuestra herencia, porque estamos hablando del que planta, el que riega, y la importancia de los ministerios dentro del cuerpo de Cristo. Todos esos ministerios, bendecidos, deben de reconocer el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Cristo como el fundamento de la iglesia. Mira, bendecidos, ¿qué de Jesucristo? Su muerte y su resurrección. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen el que planta y el que riega? Comenzamos a edificar sobre esa verdad, sobre ese fundamento, sobre ese mensaje, sobre esa esperanza. ¿Por qué podemos tener una esperanza gloriosa? Porque Él resucitó, porque Él nos da vida eterna, porque Él nos ha librado de la ira venidera. Un solo mensaje, bendecido. No debe ser complicado. Si comenzamos, como hablamos la semana pasada, si comenzamos a añadirle a las cosas que ya están reveladas, si vamos más allá de lo que está escrito, ¿qué es lo que creamos, bendecido? Creamos divisiones. Si no hablamos el mismo mensaje, si no hablamos el mismo testimonio, lo que hacemos es confundir a la gente. Si nos metemos a interpretaciones raras, personales de lo que leemos. Dijimos la semana pasada también que lo que determina relevante e importante es si está o no revelado por Jesucristo al apóstol Pablo. Si no, ¿para qué lo vas a enseñar? Bendecidos, mantener este mismo mensaje debe de ser el objetivo y el propósito de todo aquel que juega un papel importante en la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Me refiero a los evangelistas, pastores, maestros, obispos, diáconos o ancianos dentro de la iglesia. Todos los ministros dentro del cuerpo de Cristo son importantes. Toditos bendecidos. Tanto el que planta como el que riega. Porque los dos son ¿cuántas cosas? Una misma cosa. Un solo mensaje. Por eso comenzamos con un solo mensaje. Vamos a 1 Corintios 3:5, por favor. 1 Corintios 3:5, por favor. Te recuerdo lo que dice en el capítulo 1, verso 12. Pero digo esto que cada uno de vosotros dice: yo cierto soy de Pablo, Apolo, Cefas, Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Continúa él corrigiendo a estos hermanos bendecidos. Vamos a leer verso 3, por favor, 3:3, para ponerlo más en contexto. Y quiero llegar a un punto, a algo que me referí la semana pasada. Dice, porque aún sois carnales, porque mientras que hay entre vosotros envidias, contiendas, disensiones, Sí, Señor.
Bendecidos, cuando comienzas a buscar bandos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de diferentes ministerios, está siendo carnal. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, bendecido. Dice, envidias, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Sí, Señor. Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Quién pues es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Sino ministros o siervos o esclavos por los cuales habéis creído, y cada uno conforme a lo que el Señor le dio, conforme al ministerio que el Señor le dio. Uno regó, el otro plantó. Uno plantó, el otro regó. Uno es evangelista, otro es pastor, otro es maestro, otro es obispo, otro es diácono. Verso 6. Dice, yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. La semana pasada, cuando yo leí eso, dije que lo más importante en el evangelio era Dios. Y es la verdad. Lo más importante es Dios. Es el fundamento de todo. Porque si Dios no es el que da el crecimiento, entonces no hay ¿qué? Frutos. Frutos, sí. ¿Correcto? Ahora, de la misma manera es importante comprender que los ministros, o los ministerios, o los ministros dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, jugamos, y me incluyo, y te incluyes tú también, jugamos un papel muy importante en esto, mira, bendecidos, en colaborar con Dios en cuanto al crecimiento de la iglesia. Cuando me escuché el estudio que lo estaba repasando, sentí la necesidad de aclarar eso. Sí, Cristo es importante. Cristo es lo principal. Sin Él no hay crecimiento. Pero nosotros también somos llamados colaboradores con Dios para la edificación de la iglesia. Mira el verso 8, por favor. Verso 8. Dicen, pero el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su propio galardón conforme a su propia labor. Bendecido, Dios, aunque Él es el que da el crecimiento, no nos considera indiferentes, no nos ve indiferentes dentro de nuestra labor, dentro del cuerpo de Cristo. Porque no somos indiferentes. Somos también parte del crecimiento de la iglesia como ministerio de enseñanza, ¿correcto? Evangelista, pastor, maestro, etc. Mira el verso 9. Porque nosotros somos, ¿qué dice? Colaboradores. Circula esa palabra, por favor, y pon ahí ayudadores. Porque nosotros, ayudadores, colaboradores, somos ¿con quién? Con Dios. Bendecido, Dios nos incluye en la edificación de la iglesia. Claro, ahora hay una realidad, como le dijo el Señor a los fariseos, de estas piedras puede el Señor sacar hijos si quiere, ¿no? Porque ellos decían que eran hijos de Abraham. De estas piedras puedes hacer hijos del Señor. Pues si uno dentro del ministerio no hace las cosas que tiene que hacer, pues el Señor va a usar otro, pero va a usar a sus ministros, a los ministerios que Él mismo ha puesto. Eso es así. Dice, porque nosotros colaboradores o ayudadores somos con Dios. Vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que somos colaboradores? Porque uno plantó y otro regó. El que planta está colaborando en la tierra, en la labranza. Después de que el que plantó hizo su trabajo y viene otro y riega,
la semillita que plantó el otro. ¿Está haciendo qué? Una labor. Su labor. Por eso somos ayudadores, colaboradores, porque uno plantó y otro regó. Por lo tanto, bendecidos, tenemos como una función en común con el Señor. Una función en común con el Señor. Obviamente la potestad del crecimiento la tiene ¿quién? Él. Solamente Él. Él la tiene. Entonces, tanto el que enseña como los que son enseñados tienen una responsabilidad. El que enseña y los que son enseñados. Ya sea en gratitud, y los que enseñan en ser diligentes. Ustedes también son diligentes para lo que ustedes escuchan, para lo que ustedes mismos oran, para lo que ustedes mismos estudian, para lo que ustedes mismos se edifican. Pero hay una responsabilidad de ambos lados, bendecido. Sí. El que es labrado, el que es edificado y el que recibe esa doctrina. Por eso el apóstol Pablo dice lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5:12, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:12. Primera de Tesalonicenses 5:12. Recuerda, un solo mensaje, una sola función. Tanto el que planta como el que riegan deben de hacer lo mismo. No deben haber divisiones dentro de la iglesia, todos debemos de hablar una misma cosa. ¿Cuál es esa cosa, hermano Walter, que debemos de hablar? Muerte, resurrección de Cristo. De Cristo, sí. No hay más nada, bendecido. Ese era el testimonio de los apóstoles, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Amén. Aquí hay otro ruego del apóstol, mira. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en la mayor estima en amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, o entre vosotros mismos. Que no haya, ¿qué? Divisiones. Que no haya contiendas, divisiones. Vea 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. Igual estamos leyendo, ¿sí o no? Igual como obedecemos el Evangelio, tenemos que obedecer todo el Evangelio. ¿Estamos ahí? Amén. Gloria a Dios. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en la palabra y doctrina. Gálatas 6:6, por favor. Gálatas 6:6. 6:6. ¿Estamos ahí? Dice: y el que es instruido en la palabra, comunique todos los bienes al que le instruye. Entonces, bendecido, tanto el que planta, el que pone la semilla, el fundamento, como el que riega, el que edifica o el que sobreedifica, todos estamos colaborando juntamente con Dios para el crecimiento de la iglesia. El mensaje de los ministros debe ser el mismo, porque hay un solo mensaje. Vea 1 Corintios 15:11, por favor. Mira lo que dice ahí, bendecido, muy importante, mira: por tanto, sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Puedes hacerte la pregunta: ¿y qué predicaban? Lee desde el verso 3 en adelante hasta el 10. ¿Qué predicaban? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hubieron testigos de esa resurrección. El mensaje es el mismo. Edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20, por favor. Efesios 2:20. Mira lo que dice acá, bendecido: edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo siendo la principal piedra del ángulo. ¿Por qué? Un solo mensaje, Él murió, Él resucitó. Debe de haber divisiones en la iglesia, no hay necesidad de tener divisiones. Es Pablo, Cefas, Pedro, no, ninguno de ellos murió por nosotros y mucho menos ninguno resucitó entre los muertos. Verso 21, en el cual todo el edificio bien trabado consigo mismo crece para ser templo santo en el Señor. ¿Cuál es el mecanismo para ese crecimiento? El que planta y el que riega. El crecimiento. En el cual vosotros también sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Edificados para morada de Dios en el Espíritu. Wow. Efesios 4:11, y ahí terminamos. Sí. Dios mismo estableció los diferentes ministerios para ser colaboradores juntamente con Él para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira lo que dice acá. Y Él mismo dio unos, ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Para qué propósito, bendecidos? Para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo es el fundamento. Hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendecido, como cuerpo de Cristo no podemos llegar ahí con divisiones. Imposible. No podemos estar en esa unidad del Espíritu por medio de predicaciones que no están dentro del Evangelio de la gracia. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la estratagema de los hombres que con astucia acechan para engañar. Bendecidos, ¿por qué no por todo viento de doctrina? Porque hay un solo mensaje, hay una sola doctrina. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, el Cristo, del cual todo el cuerpo bien ligado entre sí y compacto, por lo que cada coyuntura suple, conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace el aumento del cuerpo para la edificación del mismo en amor. Pero para todo eso Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aclaro que es mi entendimiento que los ministerios que están hoy en día es el del pastor, evangelista y el maestro, y el obispo y el diácono, correcto, y los ancianos dentro de la iglesia. Apóstoles no hay, ni mucho menos profetas para profetizar eventos futuros ni nada por el estilo, que lo que hacen es confundir a la gente. Entonces, bendecidos, ¿qué concluimos? Concluimos que el que planta y el que riega son importantes dentro de los ministerios del cuerpo de Cristo. Hay un solo mensaje, no deben de haber divisiones en el cuerpo de Cristo. El mensaje es Cristo crucificado, Cristo resucitado entre los muertos. Y somos colaboradores, ayudadores de Dios para una función que es para la edificación de la iglesia. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite aclarar?